Semana número 15 corresponde al tema de cono y esfera. Entonces, vamos a ver algunas construcciones en forma de cono y en forma esférica. Por ejemplo, la siguiente imagen que estamos observando, la parte frontal de ese edificio justamente tiene la forma de un cono, ¿no? Entonces, esta construcción, digamos que es un edificio de cristal ubicado en Tailandia. Entonces, se observa que la parte delantera, la parte frontal, digamos que hay una pequeña edificación en forma de cono. También tenemos esta otra imagen que se trata sobre la Catedral Basílica ubicada en Brasil. Entonces, esa catedral también su construcción es en forma de cono. Y tenemos, digamos, esta otra imagen que se trata del edificio ecológico ubicado en Dubái. Digamos que este edificio aparentemente tiene la forma de una esfera, pero el detalle es que aquí en la parte superior es un plano. Hay un plano de forma circular y la base también debe ser un plano de forma circular, porque si nosotros lo vemos como una esfera, el detalle es que con el plano del piso, digamos del suelo, tendría que haber un único punto de tangencia. Entonces, y no ese edificio no se va a encontrar en equilibrio. Es imposible. Entonces, necesariamente en la parte superior, así como en la parte inferior, son planos circulares. Si esos dos planos son de forma circular, entonces si nosotros lo vemos como sólido, se trata de un segmento esférico de dos bases. Es lo que vamos a explicar en la última parte. Y si nosotros queremos justamente observarlo como superficie, se trata de una zona esférica. Y el último ejemplo, sí, ¿no? Digamos que justamente se trata de un museo ubicado en Japón y sí tiene la forma de una esfera nada más, ¿no? Entonces, vendrían a ser, digamos, los diferentes ejemplos que nos hace observar que los sólidos siempre están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de hoy que corresponde a lo que es cono de revolución. Este cono de revolución también es llamado cono circular recto. ¿Por qué cono circular recto? Porque en general un cono, ¿cómo se genera? Si nosotros tenemos en nuestro espacio tenemos una curva, esa curva puede ser abierta, puede ser cerrada. En este caso estamos dibujando nuestra curva abierta, ¿no? Entonces, a esa curva se le conoce como la directriz. Y luego tenemos una recta. Tenemos aquí nuestra recta L. A esa recta L se le conoce como nuestra generatriz. Entonces, la recta L es la generatriz. Nosotros vamos a ubicar un punto fijo en esa recta L, digamos este punto. Entonces, cuando esa recta L se empieza a desplazar por todos los puntos de nuestra curva de la directriz, pero siempre pasando por este punto fijo, lo que se va a generar viene a ser nuestra superficie cónica, ¿no? Entonces, aquí estamos observando que se desplaza esa recta por todos los puntos de nuestra curva, pero siempre pasando por ese punto fijo que nos representa el vértice del cono. Entonces, lo que estamos dibujando es nuestra superficie cónica. Entonces, a toda esta parte se le conoce como la superficie cónica. Esa superficie puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿De qué va a depender? De cómo es nuestra curva directriz. Si la curva directriz es abierta, será superficie cónica abierta. Si es cerrada, aquí será cerrada. ¿Y cómo obtenemos nuestro cono? Cuando nosotros trazamos un plano, digamos, plano secante a toda esa superficie. Entonces, el sólido comprendido entre este plano secante a toda la superficie y nuestra superficie cónica necesariamente viene a ser nuestro cono.
Entonces viene a ser el cono. La clasificación del cono es de acuerdo a la base. Entonces aquí vamos a colocar. La clasificación es de acuerdo a la base. Si esa base es de forma circular, vendrá a ser nuestro cono circular. Si la base es en forma de elipse, vendrá a ser un cono elíptico. Entonces vendría a ser la primera clasificación. La segunda clasificación va a ser de acuerdo a la posición de nuestra altura, ¿no? Si la altura es perpendicular en el centro de la base. Si es perpendicular en el centro de la base, necesariamente viene a ser un cono recto. Si esa altura no es perpendicular, cae en cualquier punto de la base. Y cae en cualquier, o sea, digamos que la altura, cuando cae en el centro de la base, cono recto. Cuando esa altura cae en cualquier punto de la base o fuera de la base, necesariamente viene a ser un cono oblicuo. Entonces, el tipo de conos que nosotros estudiamos vienen a ser los conos circulares rectas, que quiere decir que la base, esta base siempre va a ser de forma circular y cuando trazamos la altura va a caer en el centro de esa base circular. Entonces, vendría a ser, digamos, los aspectos generales de un cono circular recto. Ya, ¿puedo borrar? Borro. Entonces, a este tipo de cono circular recto también se le conoce como un cono de revolución. ¿Por qué un cono de revolución? Porque se puede obtener por el giro de 360 grados de una región rectangular, de una región triangular rectangular, manteniendo fijo uno de los catetos. Entonces, aquí tenemos a nuestro triángulo rectángulo AOV. Vamos a mantener fijo ese cateto OV y empezamos a girar 360 grados. Entonces, cuando gira 360 grados, necesariamente lo que se va a generar viene a ser nuestro conito de revolución. Siempre recuerden que toda perpendicular al eje de giro, esta perpendicular al eje de giro, cuando empieza a girar 360 grados, lo que va a generar es esta base circular de centro O nada más. Entonces, aquí tenemos a nuestro cono de revolución de vértice V y la base es un círculo de centro O. Por lo tanto, el segmento AB es el diámetro. Entonces, vamos a colocar aquí los elementos. Este punto fijo se le conoce como el vértice de nuestro cono. Luego tenemos a la generatriz, nuestra generatriz AV, y luego tenemos a la generatriz BV. El radio de la base circular es el segmento OA y la altura es esta perpendicular OV. Entonces, por ser un cono de revolución, la altura siempre va a caer en el centro de esa base circular. Vamos a colocar que la generatriz sea de longitud G, el radio de la base circular es R minúscula y la altura va a ser de longitud H. Entonces, para este sólido, nosotros podemos hallar el área lateral y recordemos lo que les mencioné. La parte de cilindro es muy similar, las propiedades acerca de cilindro, me refiero para el área lateral, total y volumen. Es muy similar a la parte prisma. Cono se trabaja con pirámide. Entonces recordemos el área lateral de una pirámide, ¿cómo se halla? Como el semiperímetro de esa base circular multiplicado por el apotema. ¿Quién es el apotema? Es la altura en esas caras laterales. Entonces, en este caso,
La base es de forma circular, es una circunferencia. El perímetro va a ser igual a 2pi por el radio. El semiperímetro será pi por el radio. Pero en cono no trabajamos apotema, trabajamos con generatriz. Entonces resulta el producto de pi por el radio por la generatriz. De la misma forma, el área total. El área total siempre va a resultar igual a todo lo que envuelve el sólido, que es área lateral más el área de nuestra base circular. Entonces, el área lateral es este producto. El área de la base es el área del círculo de radio R minúscula, pi por radio elevado al cuadrado. Entonces factorizamos pi por el radio y el área total va a ser igual a este producto de pi por el radio por la suma de la generatriz más el radio. El volumen siempre es un tercio del área de la base multiplicado por la altura. La base es de forma circular, pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, serían, digamos, los teoremas que se refieren, aquí vamos a cortar un minuto. Son los teoremas que se cumplen para este cono de revolución, ¿no? Lo que pasa es que el cono equilátero está aquí. Tomen la captura. Sería entonces acerca del cono de revolución. Y pasamos a ver lo siguiente. El desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Entonces, aquí nosotros estamos observando a este conito de revolución. Entonces, por una de las generatrices. Vamos a colocar que la generatriz viene a ser de longitud G, de altura es de longitud H y el radio de la base circular es R minúscula. Entonces, por una de las generatrices a ese conito de revolución, nosotros le vamos a hacer un corte. Entonces, aquí tenemos nuestro conito. Por esta generatriz hacemos un corte, abrimos y ¿qué es lo que se obtiene? Se puede observar que toda la parte celeste, que es la superficie lateral de ese cono, viene a ser este sector circular. Pero el detalle es que este punto de verde es el vértice del cono. Eso es para nuestro cono de revolución, es su vértice. Pero cuando nosotros abrimos para este sector circular, este punto viene a ser el centro. Luego también se observa que este segmento, estos segmentos laterales, vienen a ser las generatrices para nuestro cono de revolución. Cuando nosotros abrimos para el sector circular, esa generatriz viene a ser el radio del sector circular. Entonces, estamos colocando que este punto, que es el centro del sector circular, es el vértice del cono. Y como se trata de un sector circular, va a tener un cierto ángulo central que va a ser de medida alfa. Luego también se observa que la generatriz para el cono de revolución viene a ser el radio de ese sector circular y va a ser de longitud G. Entonces, es claro observar que el desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular de radio G y ángulo alfa. Por lo tanto, el área lateral del cono es igual al área de todo este sector circular. El área lateral del cono, hace un momento hemos visto que es igual al producto de pi por el radio por la generatriz. El área de un sector circular es como el área del círculo, pi por el radio elevado al cuadrado. Pero como se trata de un sector circular, nosotros multiplicamos por alfa y dividimos sobre 360 grados.
Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de pi, con pi se cancela generatriz con una generatriz. Y nuestro ángulo alfa, ese es el ángulo de desarrollo de la superficie lateral de un cono, va a ser igual al producto de 360 grados por el radio de la base circular sobre nuestra generatriz. Entonces, vendría a ser la medida de este ángulo alfa. ¿Y a qué llamamos cono equilátero? Un cono va a ser equilátero cuando su sección axial es un triángulo equilátero. ¿Y qué es la sección axial? En un cono, esa sección axial es un plano secante a todo el sólido que debe pasar por el vértice y por el centro de nuestra base circular. Por lo tanto, el corte necesariamente va a resultar siendo un triángulo. Si ese triángulo AVB viene a ser equilátero, entonces necesariamente el cono es equilátero. Por lo tanto, un cono es equilátero si la generatriz es congruente con el diámetro de la base circular. Entonces, estamos colocando que la generatriz es de longitud G, también resulta siendo G. Y el diámetro de la base circular es igual a 2R. Por ser un triángulo equilátero, la generatriz es igual a 2R. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros reemplazamos en nuestra propiedad, en vez de G, colocamos 2R, se cancela, R con R se cancela, y nos queda 360 grados sobre 2, que va a ser igual a 180 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos a veces en los ejercicios un semicírculo, con ese semicírculo siempre se va a poder formar un cono de revolución, tomando el centro del semicírculo como el vértice del cono. O sea, ustedes hagan la prueba experimentalmente, cojan una hoja, digamos que la cortan en forma semicircular, y a partir del centro la levantan, unen los dos extremos y necesariamente se forma un cono equilátero. Entonces, cuando nos digan por dato que se trata de un cono equilátero, quiere decir también que el desarrollo de la superficie lateral, cuando nosotros abrimos a ese conito equilátero, lo que se va a generar es nuestro semicírculo, donde el centro del semicírculo viene a ser el vértice del cono. Y de ahí regreso. Ya, tomen la captura. Pasamos a ver semejanza de conos. El cono circular recto es seccionado con un plano paralelo a su base. Entonces, aquí nosotros observamos a este conito circular recto. Entonces, nosotros le vamos a trazar un plano secante a todo el sólido, pero con la condición que sea paralelo a la base. Entonces nosotros aquí estamos trazando el plano P paralelo a la base que contiene a estos tres puntos, al punto A, al punto C y al punto B. El corte, ¿se acuerdan? Las clases anteriores mencionamos en la parte de sólidos que el corte siempre es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, el corte es de forma triangular. Si la base tiene 5 lados, el corte va a ser de forma pentagonal. En este caso, como la base de amarillo es de forma circular, el corte viene a ser también de forma circular, donde el segmento MN nos representa el diámetro. Entonces, como se trata de un cono circular recto, cuando trazamos la altura, esa altura cae en el centro de la base circular en el punto O, pero como ambos planos son paralelos, necesariamente debe pasar por el centro de la base superior, debe pasar por ese punto Q. Entonces Q viene a ser el centro de esa base circular. Colocamos que el radio sea de longitud R minúscula, el radio AO sea de longitud R mayúscula.
Vamos a colocar que la altura de nuestro conito, ¿no? Es claro observar que cuando este plano P es paralelo a la base inferior, necesariamente en la parte superior se está formando un pequeño conito de vértice V y generatriz VM. Entonces, para este conito vamos a colocar que la altura sea de longitud H minúscula y la altura de todo el cono sea de longitud H mayúscula. Entonces, como ambos planos son paralelos, necesariamente los dos conos son semejantes. Vamos a colocar que V1 nos representa el volumen del conito y V2 nos representa el volumen del cono total. Entonces, como los conos son semejantes, se cumplen que sus volúmenes van a ser proporcionales a sus respectivos radios de las bases circulares, a sus respectivas generatrices, todo elevado al cubo, a sus respectivas alturas elevado al cubo. Todo lo que es volumen, trabajamos al cubo. Todo lo que es área lateral. El área lateral del conito es al área lateral del cono total, como sus respectivas generatrices, radios de las bases, alturas, pero elevado al cuadrado. Entonces, de eso se trata la semejanza de conos. Entonces, ¿cuándo podemos afirmar que ambos conos son semejantes? Cuando esos dos planitos son paralelos. Entonces, el sólido comprendido ahora. Acabamos de observar, acabamos de mencionar que el sólido que está, digamos, por encima del plano es un conito. El sólido comprendido entre el plano P y el plano de toda la base viene a ser un tronco de cono nada más. Ahora, ¿por qué se le conoce como un tronco de cono de revolución? Porque ese tronco de cono de revolución es el sólido comprendido entre estos dos conitos circulares rectos, pero también se puede obtener por el giro de 360 grados de un trapecio rectángulo, ¿no? Entonces lo que está girando es necesariamente un trapecio rectángulo. En este punto, 90 grados. En este otro punto, 90 grados. Entonces necesariamente se obtiene este tronco de cono de revolución. Toda perpendicular al eje de giro va a generar bases circulares. De centro Q y radio R minúscula. Altura es aquel segmento que es perpendicular a ambas bases y también une ambos centros. Entonces, ese segmento nos representa la altura. El radio de la base inferior es R mayúscula y nuestra generatriz. La generatriz viene a ser de longitud G. Más te vale que recuerdes quién eres. Un inútil como está destinado a ser un donal, que entusa como tú. Solo no sé cuántas llamadas recibo al día, jóvenes. Creo que todos, ¿no? La verdad que ya uno no sabe qué hacer ya. Yo particularmente ya veo pensando que es algo importante, ¿no? Que sí. Y son esos números desconocidos. Ya, sigamos. Entonces, el área lateral. El área lateral, de la misma forma, va a ser igual al semiperímetro, ¿no? De la base superior más el semiperímetro de la base inferior multiplicando. Lo mismo que el tronco de pirámide, ¿eh? Recordemos el tronco de una pirámide, cómo se halla en su área lateral, como el semiperímetro de la base superior más el semiperímetro de la base inferior multiplicado por el apotema. En un tronco el apotema vienen a ser las alturas en estas caras laterales que son trapecios. Cuando es una pirámide regular, las caras laterales son trapecios y isósceles. Cuando solamente es un tronco de pirámide, estas caras laterales pueden ser trapecios escalenos, trapecios isósceles, diferentes, ¿no? Entonces, la misma idea, el semiperímetro pi por el radio. El semiperímetro pi por el radio R mayúscula se factoriza el valor de pi y multiplicamos por la generatriz por esa suma de ambos radios. El volumen de un tronco de pirámide. También no hay necesidad de aprenderse para cada sólido, ¿eh?
Alguien creo que está con su micrófono. Ok, gracias. Ya. Entonces, el volumen de un tronco. El volumen de un tronco de pirámide. ¿A qué es igual? Va a ser igual, aquí vamos a colocar, 1/3 de nuestra altura, ¿no? 1/3 de la altura multiplicado por el área de la base superior más el área de la base inferior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas de la base superior multiplicado por el área de la base inferior. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo son las bases? Son de forma circular y su área es pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, se factoriza y vamos a encontrar que el volumen de un tronco de cono es pi tercios de la altura multiplicado por el radio de la base superior elevado al cuadrado más el radio de la base inferior elevado al cuadrado más el producto de ambos radios. Entonces vendría a ser el volumen de este tronco de cono. Tomen la captura. Creo que pasamos a ver los ejercicios, ¿no? De cono. A ver, vamos a ver qué tal. Creo que la 1 y 2 podemos resolver. Avanzamos con la 1 y 2 y luego pasamos a ver todo lo que es eso. Ejercicio de clase número 15, ejercicio número 1. María quiere forrar con papel de regalo la parte posterior de los gorros para cumpleaños de su sobrino, que tiene la forma de la superficie lateral de un cono circular recto, como se muestra en la figura. Si el radio de la base del cono mide 12 y el radio de la base del cono, disculpen, estoy mirando doble. Ya. Entonces, el radio de esa base mide 12 y tiene una capacidad de 768 pi centímetros cúbicos. Ahí es la cantidad de papel de regalo que se utilizará en uno de ellos. Entonces vamos a colocar la solución y nos dicen que se trata de un gorro que tiene la forma de un cono circular recto, ¿no? Entonces nos dice que toda la superficie lateral de ese gorro va a tener la forma de este cono circular recto, donde el radio de la base del cono mide 12. Entonces vamos a colocar que el vértice del cono sea V y el segmento AB nos representa el diámetro de esa base circular. El punto medio de nuestro diámetro es el centro de la base circular y colocamos que el radio resulte siendo R minúscula. Pero por dato, ese radio va a resultar siendo igual a 12. Luego nos preguntan, ahí la cantidad de papel de regalo que se utilizará en uno de ellos. Nos preguntan por la cantidad de papel de regalo que se va a utilizar en uno de los gorros nada más, ¿no? Entonces, esta cantidad de papel va a resultar siendo todo lo que está alrededor de nuestro gorro, que quiere decir que viene a ser el área lateral para ese cono circular recto. Entonces, debemos hallar esa área lateral, pero para poder hallar el área lateral necesitamos conocer el radio de la base circular, que en este caso viene a ser 12. ¿Qué es lo que nos falta conocer? La generatriz. Y para poder hallar la longitud de esa generatriz, nos dan por dato que el volumen, o sea, nos dicen que ese gorro
tiene como capacidad 768 pi, pero la capacidad viene a ser el volumen para el sólido. Entonces, el volumen del cono resultó igual a 768 pi. Entonces, como conocemos el radio de esa base circular, ahora trazamos la altura. Cuando nosotros unimos el punto V con el punto O, ese segmento nos representa la altura porque O es el centro de la base circular. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Y vamos a colocar que la altura sea de longitud h minúscula. Entonces, el volumen es un tercio de pi por el radio de la base circular, que es 12 elevado al cuadrado por la altura. Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de pi, con pi se cancela, operamos y el valor de la altura va a resultar igual a 16. Entonces, nosotros ya conocemos que la alturita resultó igual a 16. Entonces, conociendo la altura, que vale 16, vamos a colocar que la generatriz sea de longitud G. Entonces, nuestro triángulo. Este triángulo de morado es un triángulo notable de 37 y 53 grados. Este cateto viene a ser 12, 3 por 4. Cateto 16 viene a ser 4 por 4. Entonces se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces necesariamente la longitud de la hipotenusa va a resultar igual a 20. Entonces, a partir de ese dato, ya encontramos que nuestra generatriz resultó siendo igual a 20. Y si la generatriz vale 20, entonces ya podemos hallar la cantidad de papel. La cantidad de papel va a resultar igual al área lateral, que es pi por el radio por la generatriz. Multiplicando el radio de la base circular, mide 12, la generatriz es igual a 20. Entonces nosotros operamos y la respuesta va a ser igual a 240 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa A nada más. Sería entonces el ejercicio número 1. En la captura. Ejercicio número 2. En la figura, V es el vértice del cono de revolución. Si AB es diámetro, L mediatriz de VB, MB es igual a 3 centímetros y AE es igual a 5 centímetros, halle el área lateral del cono. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que la longitud MB resultó igual a 3. Entonces, esta longitud MB vale 3 centímetros. AE resultó igual a 5 centímetros y nos preguntan por el área lateral del cono. Entonces, para poder hallar el área lateral del cono, ¿qué necesitamos conocer? El radio de la base circular y nuestra generatriz. Entonces, para poder conocer esos dos elementos, nos dicen que el segmento AB es diámetro. Como este segmento AB es diámetro, nosotros ubicamos el punto medio del diámetro, el punto O. O viene a ser centro de esa base circular. Y si es centro, entonces el segmento AO es radio R minúscula, el segmento OB también resultó siendo radio R minúscula. Es el radio de la base circular. Luego nos dicen que esta recta L es mediatriz de la generatriz VB. Entonces, recordemos, por definición, la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este punto M es punto medio
vale cadena y también es cadena, pero cadena es igual a 3. Cadena también va a resultar igual a 3. De esta manera ya podemos conocer la longitud de la generatriz, que es la suma. 3 más 3 igual a 6. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el radio de la base circular. Para poder conocer el radio de la base circular, este ángulo resultó siendo de 90 grados, ¿no? ¿Sí? Por ser mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, en este punto M, 90 grados y punto medio del segmento VB. Entonces, al trazar la altura, por ser un cono de revolución, esa altura va a caer en el centro de la base circular, en el punto O. Entonces, ese segmento nos representa altura. Y si nos representa la altura, entonces trabajando en ese triángulo. En el triángulo, en ese triángulo de marrón, vamos a colocar que este angulito en V sea de medida alfa, este ángulo en B sea de medida tita. Entonces, en ese triángulo, alfa más tita es igual a 90 grados. Y si ese ángulo es de medida tita, tita como alfa más tita siempre suma 90, entonces necesariamente el ángulo en E va a resultar siendo de medida alfa. Entonces tendremos que este triángulo, ¿no? Este triángulo con el otro triángulo. Entonces aquí estamos observando a nuestro triángulo de marrón. Ese triángulo de marrón es semejante con este otro triángulo de azul, ¿no? Entonces ambos triángulos son semejantes, el caso ángulo-ángulo. Y a partir de la semejanza vamos a colocar, diremos que en nuestro triángulo. En el primer triángulo pequeño, VOB, a alfa se le opone R. Entonces, aquí. Entonces, trabajando en la semejanza, tendremos que el ángulo alfa se le opone en el triángulo menor R. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone cateto 3. Nuevamente, con respecto a la hipotenusa, 90 grados. En el primer triángulo, a 90 grados se le opone la hipotenusa 6. En el otro triángulo, la hipotenusa va a resultar igual a 5 más 2R. Resulta igual a 5 más 2R. Entonces, de aquí operamos y va a resultar siendo igual a 2. Entonces, colocamos lo siguiente. Entonces diremos que esos dos triángulos son semejantes y a partir de la semejanza estamos encontrando que el radio va a resultar siendo igual a 2. Y si el radio vale 2, entonces ahora buscamos conocer nuestra generatriz. Pero la generatriz es el segmento VB, que va a resultar 3 más 3 igual a 6. Entonces también ya conocemos nuestra generatriz, que viene a ser igual a 6. Por lo tanto, el área lateral de todo el sólido es pi por el radio por la generatriz. Entonces multiplicamos y va a resultar igual a 12 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 2. ¿Ya? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Está claro? La parte de la teoría de conos y la 1 y 2. ¿Todo bien? Todo claro, Miss. Sí, me ha estado claro. Antes de Geo, ¿qué han tenido? ¿Qué curso? Verbos, lenguaje, ¿no?
Yo me recuerdo que cuando estaba en mi primera pre, no sabía, yo ingresé a San Marcos también por pre. Entonces, no sabía lenguaje en la primera pre. Y la segunda pre sí. O sea, sabía un poquito. Habré respondido unas cuantas preguntas. Creo que vine como 10, ¿no? Bueno, en ese entonces me venía como 10, 10, 12. Y, y habré respondido pues en la primera pre, 2, 3. 3 habré respondido. Ya para la segunda, sí, 3, no más. 3, 4 creo, entre 3 y 4, ¿ah? ¿Ya? Y para la segunda pre sí, porque sí me di cuenta que en todos los cursos son importantes, todos, ¿ah? Toditos, toditos, porque ahí marcas la diferencia, ¿no? A veces, por ejemplo, los que van a letras, los que van a derecho, dicen, no, me hago todo letras, ¿no? Y ya ingreso. No, tienes que hacer números, porque ahí es donde tú marcas la diferencia. Siempre ustedes tienen que ver, siempre ver las estadísticas de la carrera que ustedes postulan, ¿no? Mayormente los alumnos que resuelven. Ay, resuelven, por ejemplo, los que van a letras, todos resuelven letras. Entonces yo tengo que resolver números, tengo que resolver física, tengo que resolver química, si es que me preguntan. Porque ahí es donde tú marcas la diferencia y ganas puntaje. Entonces ya en mi segunda pre sí aprendí lenguaje. Ya, sigamos. Esfera. ¿Qué viene a ser la esfera? Miren, antes de definir lo que es una esfera, vamos a ver la superficie esférica. Ahí ustedes, aquí en esta diapositiva, vamos a ver la diferencia de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, la superficie esférica es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor de su diámetro. Entonces aquí estamos dibujando nuestra semicircunferencia de diámetro AD. Mantenemos fijo este diámetro y empezamos a girar 360 grados. Entonces, cuando empieza a girar 360 grados, ¿qué es lo que se va a obtener? Necesariamente una superficie esférica. ¿Por qué? Porque lo que está girando, lo que gira solamente es esta curva y la curva es la semicircunferencia. Entonces, cuando esa curva empieza a girar, lo que se va a generar es la superficie esférica. Por dentro es hueco, solamente es por fuera la superficie. Y como se trata de superficie, nosotros ¿qué es lo que debemos hallar? El área. Entonces, para poder hallar esa área, colocamos que esa superficie sea el centro O y el radio OP sea de longitud R mayúscula. Entonces, el área de la superficie esférica es igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Y qué viene a ser la esfera? Es el sólido generado por una región semicircular cuando gira 360 grados alrededor de un eje que contiene a su diámetro, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro semicírculo. Esa es la diferencia. La semicircunferencia solo es la curva. El semicírculo es la unión de la curva con el interior. Entonces, cuando nosotros hacemos girar 360 grados ese semicírculo, lo que se va a obtener viene a ser nuestra esfera. Es un sólido compacto, macizo, de centro O, y vamos a colocar que el radio sea R mayúscula. Más aún cuando trazamos planos secantes a todo el sólido, pero que no necesariamente pase por el centro, ¿no? Cuando no pasa por el centro, cuando no contiene a ese centro, se le conoce como nuestro círculo menor, como aquí estamos observando. Pero si ese plano secante pasa por el centro, necesariamente el corte va a resultar siendo el círculo máximo. Entonces, todo círculo que contiene el centro es máximo. Como se trata de un sólido compacto macizo, nosotros debemos hallar volumen. El volumen es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo.
Esa sería la diferencia entre superficie y esfera. Casquete esférico es la porción de la superficie esférica limitada por un plano secante. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie esférica de centro O y radio R nada más. Ahora vamos a trazar un plano secante a nuestra superficie. El corte necesariamente va a ser una circunferencia. Entonces, digamos, esta superficie generada entre la circunferencia y toda la parte superior de la superficie esférica se le conoce como el casquete esférico. El casquete esférico simplemente la superficie. Nosotros trazamos el diámetro de esta base circular y cuando trazamos el diámetro de toda la superficie esférica, ambos son perpendiculares y necesariamente ese punto es centro de esa base circular o uno es centro del círculo menor. Colocamos que la alturita sea de longitud h minúscula y nos representa la altura del casquete esférico. Aquí estamos extrayendo a ese casquete esférico de base circular cuyo centro es el punto O1 y nuestra altura cae en esa base, en el centro de esa base circular. Entonces el área del casquete va a ser igual a 2pi por el radio de nuestra superficie esférica que contiene a ese casquete multiplicado por la altura que va a ser de longitud h minúscula. El segmento esférico de una base es el sólido determinado por el casquete esférico y el plano secante a la superficie esférica. Entonces, aquí tenemos a nuestro... A ver, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, profesora. ¿Clarito? ¿Sí me Sí. escuchan bien? Sí. Ah, ya. Yo escuché, parece un sonido como que se iba el internet. Porque, no, sí, está azulito. Sí, este internet. A mi zona todavía no llega la fibra óptica. Me estoy esperando con unas ganas para poder evitar esos detalles. Ya, entonces, les estaba comentando, el segmento esférico de una base es el sólido determinado por el casquete. El casquete es la superficie y el plano secante a la superficie esférica es justamente este círculo, ¿no? Entonces, el sólido determinado entre la superficie, que es el casquete, y el plano secante, que es un círculo, necesariamente se le conoce como segmento esférico de una base nada más. Entonces colocamos que el centro de esa base circular es el punto O1. Y cuando nosotros unimos ese centro con el punto más alto, necesariamente nos representa nuestra altura y va a ser perpendicular en ese punto O1. Entonces, H es la altura del casquete esférico. El radio de esa base circular, R minúscula. Como se trata de un sólido compacto macizo, nosotros hallamos volumen. Todo lo que es sólido compacto, volumen. ¿Ya? Entonces, el volumen del segmento esférico de una base va a ser igual a pi sextos multiplicado por la altura elevado al cubo, más pi medios por la altura por el radio elevado al cuadrado. Entonces, sería el volumen de ese segmento esférico de una base nada más. Entonces, esta es la diferencia entre casquete y segmento esférico de una base. Como ustedes pueden observar, las gráficas son las mismas. O sea, es muy similar, ¿no? Es igual, es igual. O sea, cuando pregunten por segmento esférico, debemos dibujar de esa forma. Cuando es el casquete, también. La gráfica es la misma. Pero la diferencia es que casquete es superficie y es área. Y lo que es segmento, cuando el sólido, cuando se trata de un sólido compacto, necesariamente toma el nombre de segmento esférico de una base nada más.
¿sí? El ejemplo más clásico es la del gorrito, ¿no? Nosotros tenemos un gorrito. El gorrito es el casquete. Cuando ese gorrito está rellenado, nosotros lo rellenamos, se trata de un segmento esférico de una base. Entonces, ahora pasamos a ver la diferencia entre zona y segmento esférico de dos bases. La zona esférica es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos y secantes a la esfera. Entonces, lo que aquí estamos observando es nuestra superficie esférica de centro O y radio R mayúscula. Trazamos un plano secante a todo el sólido. El corte va a ser esta circunferencia superior. Trazamos otro plano secante, pero paralelo al plano de celeste, y el corte es esta otra circunferencia de centro O2. El primer centro es O1. Ambos puntos son los centros de ambos círculos menores, ¿no? Entonces, cuando unimos ambos centros, O1 y O2, necesariamente ese segmento debe pasar por el centro de toda la superficie, por el punto O. Y ese segmento es perpendicular a ambas bases. Entonces, aquí estamos extrayendo esa superficie comprendida entre esas dos circunferencias paralelas, ¿no? Entonces, necesariamente es todo lo que está alrededor, toda la superficie, toda esa franja que está alrededor, es conocido como la zona esférica de centro O y radio R mayúscula. Vamos a colocar que la altura, que es la distancia entre esos dos planos paralelos, viene a ser de longitud h. H es la altura de la zona esférica. Como es superficie, nosotros hallamos área. El área de la zona es igual a 2pi por el radio de nuestra superficie esférica que contiene la zona, multiplicado por la altura. Segmento esférico de dos bases. Es la porción de la esfera comprendido entre dos planos paralelos entre sí y secantes a la esfera. Entonces, aquí tenemos nuestro sólido, ¿no? O sea, este sólido está comprendido entre los dos planos circulares paralelos y toda la esfera compacta, ¿no? Entonces, necesariamente viene a ser la base superior de centro O1, la base inferior de centro O2. Colocamos radio R1 y radio R2. El segmento que une ambos centros y es perpendicular a ambas bases nos representa la altura del sólido. Entonces, como se trata de un sólido que es compacto, macizo, necesariamente debemos hallar volumen. El volumen es igual a pi sextos de la altura elevado al cubo, más pi medios multiplicado por la altura, por el radio elevado al cuadrado, cuando es una base. Pero como tiene dos bases, simplemente aquí agregamos cada radio elevado al cuadrado. Entonces, sería el volumen de ese segmento esférico de dos bases. Tomen la captura. Entonces, recuerden, la franja viene a ser la zona. Y toda esa franja compacta ya toma el nombre de segmento esférico de dos bases. La gráfica para ambos casos es la misma. Uso esférico y cuña. El uso esférico es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. Entonces, aquí estamos trazando nuestra superficie esférica, donde O es centro y radio R mayúscula, ¿no? Entonces trazamos nuestro diámetro B y a partir de ese diámetro tenemos nuestra semicircunferencia, donde como este círculo horizontal, esa circunferencia horizontal contiene al centro, es un círculo máximo.
Entonces, necesariamente cuando unimos este punto de intersección con todo este arco AB, unimos con el centro, el ángulo es de 90 grados, ¿no? Es como que divide, ¿no? A toda esa semicircunferencia en la mitad. Este es punto medio de nuestro arco, del arco AB. Entonces, necesariamente 90, 90, por ángulo central, 90 grados. Colocamos radio R mayúscula. Trazamos la otra semicircunferencia con el mismo diámetro y cuando unimos ese punto de intersección, unimos con el punto O, ese segmento también es perpendicular al diámetro AB. Entonces, el ángulo formado por estas dos perpendiculares viene a ser de medida alfa, y alfa es nuestro ángulo diedrio para ese uso esférico. Aquí estamos extrayendo el uso de centro O, diámetro AB y radio R mayúscula. Entonces colocamos que el angulito es de medida alfa y el uso esférico es toda la parte sombreada. Esta parte sombreada no va a ser igual como el área de nuestra superficie esférica, que era igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? El área del uso. El área del uso es igual como el área de nuestra superficie esférica. 4pi por radio al cuadrado por el ángulo diedro. ¿Quién es el ángulo diedro? El ángulo diedro es de medida alfa sobre 360 grados. Entonces, de aquí, cuarta 1, cuarta 90. Entonces, el área del uso es igual a pi por radio al cuadrado por alfa sobre 90 grados. Sería cerca del uso. Cuña esférica es la porción de la esfera comprendida entre dos semicírculos máximos que tienen el diámetro en común y por el uso esférico correspondiente. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro semicírculo de diámetro B, otro semicírculo hacia atrás, hacia adelante. Centro es el punto O y radio es R mayúscula. Entonces, sobre esta misma arista común AB, tenemos nuestro ángulo diedro. Perpendicular, perpendicular, el ángulo diedro es de medida alfa. Entonces, como se trata de una cuña esférica, nos dicen que es la porción de la esfera, es un sólido compacto. Entonces, nosotros debemos hallar volumen. Pero para este sólido también se puede hallar el área total. El área total es todo lo que está alrededor. Alrededor de este sólido se puede observar que está este semicírculo de lila, que está hacia la derecha y hacia atrás, ¿cierto? Entonces, esos dos semicírculos, cuando unimos, ¿qué hace? Un solo círculo. Por lo tanto, el área total de la cuña viene a ser como el área de nuestra esfera, ¿no? A ver, aquí es el área del uso. Es el área del uso. El área del uso, ¿no? El área total es todo lo que está alrededor. Las dos caras que están de lila, de morado, cuando nosotros unimos esas dos caras, esos dos semicírculos se unen y lo que se va a generar es un círculo. Su radio es R, por lo tanto su área es pi por radio al cuadrado. ¿Más quién? Más toda esta parte, la parte color anaranjado, que viene a ser justamente el área del uso. Por ese motivo aquí estamos colocando pi por radio al cuadrado por alfa sobre 90 grados. Pero para ese sólido debemos hallar el volumen. El volumen va a ser igual, entonces colocamos aquí, el volumen de la cuña. El volumen de la cuña es como el volumen de nuestra esfera. 4/3 de pi por radio al Q, por el ángulo, ¿no? Entonces, como solamente es una porción y esa porción depende del ángulo alfa sobre alfa,
por alfa sobre 360 grados. Entonces, aquí, cuarta 1, cuarta 90. 90 por 3, 270. Entonces, sería el volumen de esa cuña esférica. No hay necesidad de aprenderse todas las propiedades, ¿eh? Basta con lo que es el volumen de la esfera y el área de la superficie esférica. Bueno, la captura, jóvenes. Ya. Entonces, sería la teoría que corresponde a esta semana. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Pasamos a ver el ejercicio número 3. Un niño sumerge una pelota hasta la mitad en un balde lleno de agua hasta el borde que tiene la forma de un cilindro circular recto como muestra la figura. El radio de la pelota y el radio de la base del cilindro miden 15 centímetros cada uno. Si el volumen de agua que se derrama es igual al volumen de agua que queda en el balde, halle la altura del balde. A ver, recuerden, todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, ¿cierto? Ya está. Entonces, a ver, intenten un par de minutos, un ratito los servicios, ¿ya? Intenten.
Ya, ¿salió? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que un niño sumerge una pelota hasta la mitad. Eso nos dice que el niño sumerge la pelota hasta la mitad en un balde lleno de agua. Entonces, sumerge esta parte hasta la mitad, ¿sí? Entonces, necesariamente, este círculo debe ser un círculo máximo, debe contener el centro. Entonces, el segmento así, ese segmento que estamos delineando nos representa el diámetro. Y nos preguntan, ahí es la altura del balde, que vamos a colocar que sea de longitud h. Entonces, para poder hallar esta altura del balde, nos dicen por dato que el radio de la pelota y el radio de la base del cilindro mide 15. Es claro observar que es en esta base circular de centro O, ese radio es igual a 15. ¿No? Entonces, O es centro de la base de nuestro cilindro y ese radio resultó siendo igual a 15. Luego ubicamos el centro de nuestro círculo máximo, centro de nuestra esfera. Ese centro es el punto Q y el radio es R mayúscula y el radio va a resultar siendo igual a 15. Eso es por dato. Luego nos dicen también que el volumen de agua que se derrama es igual al volumen de agua que queda en el balde. Entonces colocamos. El volumen de agua derramado es igual al volumen de agua que queda en el balde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que justamente lo que ha ingresado, digamos, inicialmente ese balde que tiene la forma de un cilindro circular recto estaba lleno de agua. Entonces, cuando nosotros empezamos a introducir la pelota, se empieza a derramar agua, como se observa aquí en la figura del enunciado. Se va colocando, se va introduciendo y sigue cayendo agua, pero solamente se introduce, se sumerge hasta la mitad. Entonces, todo lo que ha caído viene a ser justamente a todo lo que se ha sumergido, todo lo que ha ingresado. ¿Qué es lo que ha ingresado en el balde? La mitad de la pelota, la mitad de la esfera. Por lo tanto, podemos afirmar que el volumen de agua derramado justamente viene a ser el volumen de esta semiesfera. Y el volumen que queda es toda la parte de celeste. Pero esa parte de celeste es igual al volumen total del cilindro menos toda esa parte de rosado que viene a ser nuestra semiesfera. Entonces, reemplazando, el volumen de agua derramado es igual al volumen de esa semiesfera, ¿no? Por lo que acabamos de explicar. Y el volumen que queda en el balde, el volumen, toda la parte de celeste, esa parte de celeste es igual al volumen del cilindro menos la parte de rosado, que es el volumen de la semiesfera. Eso que está restando pasa al otro lado sumando y tendremos que 2 veces el volumen de la semiesfera es igual al volumen del cilindro. Por lo tanto, el volumen de la esfera aquí es igual. 2 veces el volumen, hasta aquí. 2 veces el volumen de una semiesfera es el volumen de la esfera. Una semiesfera abajo, otra semiesfera arriba, hacen justamente una esfera. Entonces, por eso es que es igual, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, nosotros llegamos a esta conclusión. El volumen de la esfera es igual al volumen del cilindro. Entonces, al momento de reemplazar
4 tercios de pi por el radio de la esfera, que es 15 elevado al cubo. Es igual a pi por el radio de la base circular, que es 15 elevado al cuadrado, por la altura de nuestro bate, la altura del cilindro, que va a ser h. Entonces, de aquí operando, esta alturita va a resultar siendo igual a 20 centímetros. La respuesta viene a ser 20 centímetros. Y este es el dato, ¿no? Sería entonces el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Una esfera está inscrita en un tronco de cilindro circular recto. Si las generatrices mínima y máxima miden 10 y 40 centímetros, hay el volumen de la esfera. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro tronco de cilindro circular recto. Como dice, tronco de cilindro circular recto, ¿no? Como dice la palabra recto, quiere decir que necesariamente estos ángulos son de 90 grados, estas generatrices. Todo lo que es recto es perpendicular al plano de la base. Entonces, 90 grados y 90 grados. Luego nos dice que tenemos nuestra esfera. La esfera está inscrita en este tronco. La esfera está inscrita en este tronco de cilindro circular recto. Si está inscrita, es tangente a todas sus caras. Quiere decir que este punto, punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia y punto de tangencia. Luego nos dan por dato que las generatrices mínima y máxima miden 10 y 40. La mínima mide 10, la máxima mide 40 centímetros y nos preguntan por el volumen de la esfera. O sea, nos están preguntando por el volumen de esa esferita. Para poder hallar ese volumen, nosotros vamos a ubicar el centro de nuestra esfera, que es el punto O, y colocamos que el radio de la esfera sea de longitud R mayúscula. Como el punto Q es punto de tangencia y centro de la base circular, como la base es un círculo, se trata de un tronco de cilindro circular recto y esa esfera es tangente a toda esta base circular, va a coincidir justamente el punto de tangencia con el centro de esa base circular. Entonces, del centro, cuando se une con el punto de tangencia, este ángulo es de 90 grados. Unimos con el punto T y el ángulo también va a resultar siendo de 90 grados, ¿no? Entonces, el segmento OT y el segmento OQ va a ser igual a R nada más, ¿no? Entonces, 90 en T y 90 en Q. Este ángulo también es de 90 grados. Colocamos que este otro punto de tangencia sea M y el segmento OM también resultó siendo OM, va a ser tangente a es perpendicular a esta generatriz. Como toda la generatriz es la generatriz máxima, es tangente a nuestra esfera, este punto M, punto de tangencia. Y del centro a la recta tangente, 90 grados y radio R. Entonces, ¿qué se está formando? Un cuadrado del lado R, hacia izquierda y hacia derecha. Entonces, este cuadrilátero que estamos delineando es un cuadrado de lado R nada más. Entonces, esta longitud también resultó siendo radio. El segmento BQ también es radio. Lo mismo, esta esfera es tangente con la generatriz mínima en el punto N. Entonces, necesariamente el segmento ON radio. Como es un cuadrado, el segmento de N también resultó siendo radio R.
Pero nosotros conocemos toda la generatriz máxima que resulta siendo igual a 40. Como esta longitud BM es R, la diferencia va a ser igual a 40 menos R. Entonces, esta diferencia de amarillo resultó siendo 40 menos R. El punto M y el punto T son puntos de tangencia. Entonces, necesariamente, esta longitud AM es igual a la longitud AT. Entonces, colocamos la longitud AM es igual a la longitud AT. Luego, tendremos que la longitud DN resultó siendo R. Esa longitud viene a ser R, ¿no? Es R. Entonces, como toda la generatriz mínima vale 10, como esa generatriz mínima resultó siendo 10, entonces por diferencia, esta longitud CN viene a ser 10 menos R. Pero como el punto T es punto de tangencia, por el teorema de las tangentes va a resultar siendo 40 menos R, 40 menos R, 10 menos R, y esta longitud CT también resulta siendo 10 menos R nada más. Entonces, ahora nosotros unimos circunferencia. Lo vemos como circunferencia, como plano. Circunferencia, puntos de tangencia. Tangente, tangente. Cuando unimos este punto de intersección con el centro de la circunferencia, ese segmento es bisectriz. Mide alfa y también resultó siendo alfa. La misma idea. Tenemos tangente, tangente. Cuando unimos con el centro, bisectriz, mide tita y también resultó siendo de medida tita. Pero en un cilindro y en un tronco de cilindro circular recto, las generatrices son paralelas. Entonces, estas dos generatrices, nuestra generatriz máxima con la generatriz mínima, son paralelas. Si son paralelas, 2 alfa más 2 tita es igual a 180 grados. Entonces, recordar que si esas dos rectas son paralelas, por ángulo correspondiente, 2 alfa más 2 tita deben sumar 180 grados. Mitad a todo y encontramos que necesariamente alfa más tita es igual a 90 grados. Y si alfa más tita es igual a 90, entonces alfa, tita, este ángulo en O va a resultar siendo de 90 grados. 90 grados al frente, 90 grados en este triángulo, en el triángulo AOT. En este triángulo AOT podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, aplicando relaciones métricas, tendremos que la altura elevado al cuadrado es el producto de esas dos bases. R al cuadrado es igual a 40 menos R por 10 menos R. Resolvemos y el valor del radio va a resultar igual a 5. Y si el radio resulta igual a 5, entonces ya podemos hallar el volumen. El volumen de esa esfera es 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo, que va a resultar igual a 2048 pi tercios centímetros cúbicos. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el volumen de la esfera. También la captura. Eso claro, los jóvenes. Todo bien, ¿no? Ya, muy bien. Vamos con el 5. Dice, en la figura, V es el vértice del cono de revolución y O es punto medio del diámetro TD. Si MP es igual a MV
y CM es igual a OV, la medida del ángulo, CMD es igual a 90 grados y el área de la región triangular DMC es 3 raíz de 3 centímetros cuadrados, halle el área total de dicho cono. Colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que en la figura este punto nos representa el vértice del cono de revolución. Y O es punto medio del diámetro CD. Además, nos dicen por dato que MP es igual a MV. Como no conocemos, le estamos llamando zigzag y zigzag. Además, CM es igual a OV. Primero nos dicen que MP es igual a MV. Luego que CM es igual a OV. CM, todo CM es igual a OV. Tiene la misma longitud y la medida del ángulo CMD. CMD 90 grados. Y nos preguntan, ¿hay el área total de dicho cono? Nos preguntan por el área total. Entonces, para poder hallar el área total de todo ese cono, nos dan por dato que el punto O es punto medio del diámetro CD. Entonces, O quiere decir que es centro de nuestra base circular. Si es centro, el segmento OC radio, el segmento OD radio R. Y el segmento OP también es radio R minúscula. Entonces, ahora vamos a colocar lo siguiente. Este segmento OV, O es centro, entonces este segmento de morado OV viene a ser altura. Y la altura siempre es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces va a ser perpendicular al segmento OP. Entonces este angulito resultó siendo de 90 grados. Y si ese ángulo es de 90 grados, ahora trabajamos en el triángulo rectángulo, CMD. En ese triángulo rectángulo, conocemos la longitud de la hipotenusa, que es 2R minúscula, o es punto medio de la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros unimos el punto O, unimos con M, este segmento es mediana relativa a dicha hipotenusa. Y quiere decir que esa longitud también resultó siendo R minúscula. Ahora borramos ese triángulo de amarillo y vamos a trabajar en este otro triángulo, ¿no? Entonces, ahora trabajamos en el triángulo de celeste. En ese triángulo, en el triángulo de celeste, triángulo POV, nuevamente, este segmento de azul es mediana relativa a dicha hipotenusa. Como ese segmento de azul es mediana relativa a dicha hipotenusa, quiere decir que esas tres longitudes son iguales. 90 grados, mediana relativa a dicha hipotenusa, vale R, zigzag también vale R. Entonces, PM también es R y esta longitud MV también es R. Pero en ese mismo triángulo, ¿qué es lo que tenemos? Que toda la hipotenusa es 2R. Este cateto OP es R. Entonces se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces se llega a observar que ese triángulo en realidad es notable de 30 y 60. Y es notable de 30 y 60 a 30 grados cateto R. Hipotenusa 2R. A 60 grados se le opone el cateto R raíz de 3. Si ya conocemos ese cateto es R raíz de 3, que sería la altura de nuestro cono. Pero nos dan por dato que el área de la región triangular DMC. Entonces, el área de este triángulo es igual a 3 raíz de 3. Pero ese triángulo, ¿qué forma tiene? En el triángulo rectángulo CMD.
CMD. La longitud de la hipotenusa CD mide 2R. La altura OV mide R raíz de 3, pero esta altura OV por dato es igual a la longitud CM. Entonces CM también es R raíz de 3, pero cadena CR resultó siendo R raíz de 3. Entonces, este triángulo es notable de 30 y 60. Entonces, este cateto también es R. Por lo tanto, el área de esta región triangular, producto de ambos catetos, va a ser R por R raíz de 3 sobre 2. Es igual a la longitud, o es igual, ¿no? A 3 raíz de 3. Entonces, en esa igualdad se cancela raíz de 3 con raíz de 3. 2 por 3, 6. Entonces, el valor de R va a resultar igual a raíz de 6. Entonces ya encontramos que el radio es raíz de 6. Entonces ya podemos hallar el área total. El área total de todo el sólido viene a ser igual al producto de pi por el radio por la suma de la generatriz más R. Pero la generatriz resultó siendo igual a 2R. Esta generatriz VP es R más R, 2R. Entonces reemplazando pi por R por 2R más R, 3R. Entonces va a resultar como 3pi por R al cuadrado. Entonces R al cuadrado simplemente 6, 3 por 6, 18 pi centímetros cuadrados. La respuesta vendría a ser la alternativa A, 18 pi centímetros cuadrados. Sería entonces el ejercicio número 5. Pasamos a las 6. Las 6 nos dice en la figura se tiene una plancha metálica de forma de un trapecio circular cuya área es 30 centímetros cuadrados. Y es el desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cono circular recto. Si esa diferencia es 8 pi, hay el volumen del tronco. Entonces tenemos aquí una plancha metálica de forma de un trapecio circular. El área de ese trapecio circular es 30 pi, pero nos dicen que es el desarrollo. Esa plancha metálica es el desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cono. Entonces aquí tenemos nuestro tronco de cono. La base es un círculo cuya longitud es L minúscula. La otra base es otro círculo mayor cuya longitud es L mayúscula. Se trata de un tronco de cono que nos preguntan por su volumen. Vamos a colocar que el volumen del tronco de cono resulte siendo V. Entonces, ubicamos los centros de las bases circulares. Centro O, centro Q. Y colocamos, trazamos los diámetros y vamos a colocar que los radios, el segmento OA, es el segmento UA sea R minúscula, ¿no? Y el otro radio de la base inferior R mayúscula y la generatriz va a ser de longitud G. Entonces, si la generatriz es G, es claro que en el desarrollo esta longitud vale 5. Entonces, la generatriz es igual a 5. Entonces, como ya conocemos la generatriz, ahora vamos a ubicar, como este segmento es R minúscula, como el radio de la base superior es R minúscula, entonces la longitud de toda esa circunferencia es igual a 2pi por R minúscula. El radio de la base inferior es R mayúscula, entonces la longitud de toda esta base inferior es 2pi por el radio R mayúscula. Por dato, esta diferencia es igual a 8pi. Esta diferencia viene a ser igual a 2pi por el radio menos 2pi por R minúscula es igual a 8pi. Se cancela el valor de pi. Se cancela el valor de pi
se cancela pi y nos queda que esa diferencia va a resultar igual a 4. Y le llamamos ecuación 1. Luego nos dan por dato el área, el área del trapecio es 30 pi. Si el área del trapecio es 30 pi, el área de un trapecio circular es la semisuma de ambas longitudes, de ambas bases, multiplicado por la generatriz. Entonces sería igual a 30 pi. Entonces de aquí operamos quinta 1, quinta 6, multiplicamos 12 pi. La suma es igual a 12 pi. Por lo tanto, vamos a encontrar que 2 pi por el radio, ¿no? Más 2 pi por el radio resulta igual a 12 pi. Vamos reemplazando en función de los radios. L en mayúscula es 2 pi por el radio. R mayúscula, L minúscula es 2 pi por R minúscula. Eso es igual a 12 pi, entonces se cancela el valor de pi. Se cancela el valor de pi y mitad a todo en suma viene a ser 6, que le llamamos 2. Entonces tenemos aquí las dos ecuaciones. Primera ecuación, luego tenemos la segunda ecuación. Dos ecuaciones con dos incógnitas, necesariamente de 1 y 2 el radio va a resultar igual a 5. Entonces estamos encontrando que ese radio viene a ser 5. Si el radio resulta igual a 5 y R minúscula es igual a 1, entonces colocamos aquí. Entonces se encuentra que los dos radios, 5 y 1. Este R mayúscula vale 5. Este radio menor es 1. A nosotros nos preguntan por el volumen del tronco. Para poder hallar el volumen de ese tronco de cono, se necesita conocer la altura y los dos radios. Como ya conocemos 1 y 5, solo nos falta conocer la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos ambos centros. Cuando se unen ambos centros, este segmento es la altura y es perpendicular a ambas bases, 90, 90. Se trata de un trapecio rectángulo. En ese trapecio rectángulo se recomienda a partir del punto A trazar una altura, una perpendicular. Trazamos nuestra perpendicular 90 grados y se forma un rectángulo y un triángulo rectángulo donde podemos aplicar Pitágoras. Como vale 1, abajo resulta 1, pero todo es 5, entonces va a ser igual a 4. La generatriz resulta igual a 5. Entonces, este triángulo sombreado de verde es notable de 37 y 53 grados. Hipotenusa 5, cateto 4. Este otro cateto, que viene a ser la alturita, va a resultar siendo igual a 3. Entonces, este cateto vale 3, por lo tanto la altura también resulta igual a 3. Y si la altura vale 3, entonces ya podemos hallar el volumen. El volumen va a ser igual como pi tercios de la altura, que es 3, multiplicado por el radio de la base superior elevado al cuadrado, más el radio de la base inferior elevado al cuadrado, más el producto de ambos radios. Operando va a resultar igual a 31 pi centímetros cúbicos. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería el ejercicio número 6. Sería 6. Ya, está claro, jóvenes. Entonces, no se olviden, ¿ah? Aquí en plana siempre hay que recordar las propiedades más esenciales de la parte de plano. Mejor dicho, en la parte de espacio, ¿no? En espacio hay que recordar las propiedades esenciales de geometría plana. Congruencia, semejanza, aplicaciones de la congruencia, los trazos que hemos realizado en los respectivos cuadriláteros, en los triángulos también. En todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar altura porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Ya serían los 6.
Anita preparó una torta que tiene la forma de un tronco de cono de revolución, como se muestra en la figura. Si los radios de las bases miden 2 decímetros y 3 decímetros y el área lateral es igual a la suma de las áreas de las bases, hay en la altura de la torta. Se colocamos la solución. Estamos aquí dibujando nuestra torta que tiene la forma de un tronco de cono. Entonces, tiene la forma de un tronco de cono de revolución, ¿no? De un tronco de cono de revolución. Luego nos dicen que los radios de las bases miden 2 y 3. Entonces ubicamos los puntos O y Q, nos representan centros de las bases circulares. Radio resultó siendo igual a 2, radio resulta igual a 3. Segmento AB generatriz, segmento CD generatriz. Luego nos preguntan por la altura de la torre. La altura siempre es un segmento perpendicular a ambas bases. Entonces, ese segmento es altura, este ángulo es 90 grados, el ángulo en Q también es de 90 grados y colocamos que esa alturita sea de longitud H. Entonces, para poder hallar esa altura, nos dicen que el área lateral es igual a la suma de las áreas de las bases. Entonces, todo lo que está alrededor del área lateral es igual al área de la base inferior pi por el radio elevado al cuadrado, más pi por el radio 2 elevado al cuadrado. El área lateral de un tronco de cono de generatriz G va a ser igual a pi por la suma de ambos radios, 2 más 3 por la generatriz. Es igual a 9 más 4, 13 pi. Entonces, en esa igualdad se cancela. En esa igualdad se cancela el valor de pi con pi y de aquí operando nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, operando justamente, vamos a encontrar que la generatriz es igual a 13 quintos. Generatriz vale 13 quintos. Entonces, si la generatriz es igual a 13 quintos, nuevamente se tiene un trapecio rectángulo. En este trapecio rectángulo se recomienda a partir de B trazar la perpendicular BH. Entonces, radio vale 2, todo el radio vale 3, pero como se trata de un rectángulo, este cuadrilátero, HB o Q, que es un rectángulo, vale 2, en la parte inferior vale 2. Y si esta longitud o Q es la altura, el segmento BH también es la altura. Pero todo el radio era 3, como va a 2, necesariamente sería igual a 1. Entonces, trabajando en el triángulo de azul. En ese triángulo de azul podemos observar lo siguiente. La generatriz es 13 quintos. Este 1 lo podemos escribir como 5 sobre 5. Entonces podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras encontraremos que la altura es 12 quintos. Entonces, en el triángulo de azul se aplica el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras se observa que la alturita resulta igual a 12 quintos. La respuesta es la clave. Sería entonces el ejercicio 7. Aquí es el triángulo conocido. Hipotenusa 13, cateto 5, cateto 12. 13 quintos, 1 es 5 sobre 5. Y este sería 12 quintos, ¿no? Ejercicio número 8. En la figura, el OBCD es un rectángulo y AOE es un cuadrante del radio de centímetros. Si AB es igual a 2 centímetros, ED es igual a 4, hay el área total del sólido formado al rotar 360 grados la región sombreada alrededor de la recta AB. Entonces tenemos aquí la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que el OBCD es un rectángulo. Por ser un rectángulo, 90, 90 y 90 grados. Luego nos dicen que
se trata de un cuadrante. Un cuadrante, en ese cuadrante, en el punto O, el ángulo es de 90 grados. Radio 6, el segmento OA también es el radio 6. Luego nos dicen que AB vale 2 y el segmento ED resultó siendo igual a 4. Entonces nos pregunta el área total del sólido formado al rotar 360 grados la región sombreada. Entonces quiere decir que vamos a mantener fijo esta recta AB y vamos a empezar a girar 360 grados. Entonces, cuando nosotros empezamos a girar 360 grados, toda perpendicular al eje de giro siempre va a generar bases circulares. Entonces, esta perpendicular CD al eje de giro, aquí lo que va a generar viene a ser justamente nuestra base circular. Base circular, donde ese segmento viene a ser justamente el radio. Luego, tenemos que este segmento ED está asociado al punto O, está asociado a la recta fija, a la recta L, en el punto O. Pero este segmento E es otra perpendicular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar aquí? Como toda esta parte está en líneas discontinuas, entonces quiere decir que toda la perpendicular OD, lo que genera es este círculo superior. Pero como aquí tenemos otra perpendicular, esta perpendicular de verde, entonces aquí se dibuja otro círculo dentro, ¿no es cierto? Donde ese punto viene a ser justamente este puntito. Ese punto viene a ser O nada más. Entonces, ¿qué es lo que está sombreado? Lo que está sombreado solamente se ve, entonces lo que va a generar solamente es esta parte de rojo, que viene a ser una corona circular. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, nuevamente, toda esta parte de amarillo está asociado mediante estas dos perpendiculares al eje de giro, es un rectángulo. Entonces, cuando todo el rectángulo completo gira 360, lo que genera viene a ser nuestro cilindro. Pero aparte, se puede observar que aquí tenemos esta parte celeste. Y esa parte del celeste, como está asociado al punto O mediante esa perpendicular, lo que va a generar es como como un semicírculo, ¿no? Que vendría a ser como un casquete. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, ahora borramos. Entonces, lo que se genera, ¿no? Entonces aquí empieza a girar 360 grados y lo que se genera es este sólido. Es el sólido que hemos explicado, ¿ya? Entonces es como un cilindro, pero en la parte superior hay un hueco, hay un agujero. Entonces, ¿qué forma tiene ese agujero? Como se trata de un cuadrante, necesariamente tiene la forma de una semiesfera. Entonces viene a ser un cilindro. El sólido generado es un cilindro circular recto con un orificio en la parte superior de una esfera. Entonces aquí tenemos que el segmento OA también resulta igual a 6. Por lo tanto, toda la altura OB resultó siendo igual a 8. O y B son los centros. Entonces vamos a colocar que A sub X nos representa el área total del sólido generado alrededor de la recta AB. Si el segmento OB es 8, el segmento CD también resultó siendo igual a 8. Quiere decir que la generatriz del cilindro es igual a 8, porque se trataba de un rectángulo. Entonces, generatriz igual a 8. El radio de la base inferior es el R mayúscula. El radio de este círculo menor viene a ser R minúscula. Entonces, el gráfico es claro observar que el segmento OE es el radio de nuestra semiesfera, resultó siendo igual a 6. Radio es 6. Ese espacio ED resulta igual a 4. Por lo tanto, el R mayúscula es la suma
de 6 más 4 resulta igual a 10. Entonces ya conocemos los radios y ya podemos hallar el azul. Ese sólido, el área total del sólido generado va a ser igual. Todo lo que está alrededor viene a ser el área lateral del cilindro. La base es el área de la base circular del cilindro, el radio 10. Y en la parte superior, toda esta partecita de amarillo, todo lo que estamos aquí sombreando, todo lo que estamos sombreando de amarillo viene a ser justamente nuestra corona circular, ¿no? Toda esta parte de amarillo, porque nos preguntan por el área total. Toda esa parte de amarillo justamente viene a ser nuestra corona circular. Es la corona circular. Entonces, aquí sumamos. Es el área lateral, más el área de la base circular, más el área de la corona circular y más todo lo que está alrededor, jóvenes. No se olviden, ¿no? Es área total. Todo lo que está alrededor de la semiesfera. En la semiesfera, ¿no? Es la superficie de la semiesfera. Entonces sería más el área de la superficie de la semiesfera. Y solamente quedan reemplazar el área lateral es pi por el radio, pi por 10 por la generatriz, que es 8. Más el área de la base, que es pi por 10 elevado al cuadrado, más el área de la corona, que es pi por la diferencia de cada uno de los radios elevado al cuadrado. Y el área de la superficie semiesférica es pi por el radio, que vale, es en este caso 6 elevado al cuadrado, ¿no? Sería el área de esa. El área de la corona es pi por la diferencia de ambos radios, cada uno elevado al cuadrado. El de la superficie semiesférica es 4 pi por radio, que es el radio minúscula, elevado al cuadrado sobre 2. 4 sobre 2 viene a ser 12. Solamente es 12. Entonces, se conocen los radios, se reemplazan pi por 10 al cuadrado, pi por la diferencia de cada uno de los radios elevado al cuadrado, r minúscula es 6 al cuadrado. Entonces, el área nos va a quedar como 396 pi centímetros cuadrados. Sería la respuesta. Sería el ejercicio número 8, la clave C. Ya, a ver, les muestro los otros dos ejercicios, 9 y 10. De aquí a las 9 jóvenes. Dos esferas congruentes quiere decir que tienen el mismo radio. Nos preguntan justamente por esa zona, ¿no? La zona esférica, esa es la zona esférica, y ahora el uso esférico. Este es el uso esférico. Nos dicen acá, inicialmente, vamos a explicar rápidamente. Miren, aquí en este ejercicio nos dicen que se trata de dos esferas congruentes. ¿Qué quiere decir esferas congruentes? Que tienen el mismo radio, que va a ser igual a 2. En esta gráfica que está hacia la derecha, se trata de una zona esférica. Aquí estamos extrayendo esa zona esférica de centro O. Luego tenemos la otra imagen que está hacia la izquierda. Se trata de un uso esférico. Y justamente estamos observando ese uso esférico. Ambas superficies son equivalentes. ¿Qué quiere decir la palabra equivalentes? Que tienen la misma área. Como es superficie, tienen la misma área. Si se tratara de sólidos, tendrán el mismo volumen. Entonces, colocamos radio R, y R de situación igual a 12. La palabra equivalentes quiere decir que el área de la zona es igual al área del uso. Y por tanto, nos dicen que la alturita de la zona es igual a 3. Y nos preguntan por el volumen de toda la cuña. Entonces, para poder hallar este volumen, ¿de qué va a depender? Del radio.
y de nuestro ángulo, del ángulo diedro, ¿no? Entonces, reemplazamos. El área de la zona es 2pi por el radio de la esfera que contiene a esta zona, que vale 12 por la altura, que viene a ser 13. Es igual al área del uso. El área del uso resultó siendo igual a pi por el radio, que es 12 al cuadrado, por el ángulo alfa. Este ángulo diedro alfa sobre 90 grados. Entonces se cancela y alfa va a resultar igual a 45. Entonces nosotros ya estamos encontrando que nuestro ángulo alfa resultó siendo igual a 45. Si alfa vale 45, entonces ya podemos sellar el volumen de la puya. Es pi por el radio elevado al cubo por el ángulo alfa, 45 grados sobre 270 grados. La respuesta, el volumen de la puña sería 288 pi centímetros cúbicos. Sería el ejercicio número 9. Les muestro la 10. La 10 al lado. La clave de ejercicios. La 1, beso. La 2, beso. La 3, beso. La 4, avión. Y la 5, casa. Ok, jóvenes, gracias por su atención por la clase de hoy. ¿Había alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Bien, el día de hoy con la parte de esfera hemos terminado la parte de geometría del espacio. La siguiente semana empezamos con la parte de analítica. ¿Ya? Hacemos geometría analítica. Ok, cuídense, que les vaya muy bien. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. Chao, muy cuídese. Profesora, cuídese. Gracias, ustedes también, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Estudien, jóvenes, el tiempo pasa volando.